Bienvenidos a este ciclo que se llama Democracia Siempre, y este es el nombre que es un poquito ambicioso, puede parecer ambicioso, ya que aspira a transitar estos 40 años de democracia con 40 personajes que a este equipo le parecieron importantísimos, fundamentales para estos años de democracia. Y cada una de las entrevistas marca una característica de estos jóvenes 40 años. Hoy está con nosotros Víctor Norberto de Genaro. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. A ver, ¿cómo lo defino a Víctor de Genaro? Víctor de Genaro es un dirigente gremial. Es un dirigente gremial, a ver si puedo ser precisa. Acá tengo unos papelitos que anoté. Él siempre está del lado de la vereda de enfrente del poder. ¿Y esto por qué sería? Porque no es solo durante la dictadura, también durante la democracia. Hay muchas veces ocurre que hay sectores, empresarios, políticos, dirigenciales, gobiernos, que no saben, no quieren o no pueden defender los derechos de los trabajadores. Y ahí siempre está Víctor de Genaro. No está como muchos sindicalistas que conocemos, que no vamos a nombrar, que muchas veces hacen negocios y convierten la negociación en una forma de militancia. No sería el caso de Genaro. Víctor, gracias por estar acá y quiero contarles que ahora sos concejal de Lanús, que querés ser intendente de Lanús, pero quiero que me cuentes cómo era cuando estabas recibido de maestro durante la dictadura, cómo la pasaste, cómo fue la dictadura para vos. Bueno, en realidad cuando nos recibimos de maestro, no era dictadura, era el 65. Así que fuimos hijos de la educación del pensamiento crítico, ¿no? Estábamos en un momento muy espectacular. Sí empezó la primera dictadura. Sí. Yo empecé a trabajar en minería, porque mi papá trabajaba en minería, iba a estudiar en la facultad, entonces me dijo, bueno, tenés que entrar. Antes uno laburaba lo que laburaba el padre. Claro. Mi hermano entró después en minería. Porque era la época donde los trabajos duraban años. Sí, es más, en mi trabajo, lo primero que me dijo que tenés que hacer buenas letras 6 meses. Digo, ¿por qué 6 meses? Porque a los 6 meses te nombran permanente. O sea que es una habilidad, tenían que echar a hacerte sumario, juicio, etc. Y empecé a trabajar de maestro en alfabetización de adultos en Villa Ilaza, ahí en Lanús, cerca de Villa Jardín, en la iglesia de la Virgen de los Pobres, y con el cura Remigio, y después en el centro urbano con José de Luca. Ese fue mi primer contacto a fondo con la militancia social, digamos. Ahí me empecé a enganchar. Claro, era otro tiempo, era la dictadura Onganía, ahí empezó, ¿no? Al poco tiempo vino la noche de los bastones largos, ahí empezó, y yo estaba estudiando, no estaba muy metido en muchas cosas, nada, pero lo que fue el aluvión de la vuelta de Perón, esa fuerza que venía, hizo que me eligieran delegado autoconvocado, ahí en minería en el 72, y bueno, y empezamos a trabajar. Y del 73 al 76 fue una experiencia espectacular, aprendí cosas que ni me imaginaba, ¿no? Con respecto a la historia de los trabajadores. Y puedo decirte una cosa, que estoy enfrente del poder. Del poder de turno. Del poder. Quiere decir, yo me siento más bien que estoy del lado de los trabajadores. Y entonces lo que demuestra si estoy en contra de ese poder de turno es que no es el poder de los trabajadores. La experiencia que yo viví en el 76 es que teníamos protagonismo los trabajadores en el gobierno. Hacíamos asambleas, yo estaba en Recursos Naturales y Ambiente Humano, la Yolanda Ortiz, una gran mujer que era la Secretaría de Estado,
Bueno, había participación, consejo, había 3.600 experiencias autogestivas en el Estado, o sea que realmente participaban. No era tan grande como lo que había sido los primeros 10 años de la experiencia del peronismo, pero era eso. Entonces, es cierto, lo que uno, pero no es que estoy en contra del poder, sino estoy a favor de la representación de los trabajadores, que sí necesitamos discutir cómo se puede distribuir la riqueza que generamos. Ya que volviste tan atrás, un poquito atrás, quiero recordarte que también en esa época creo que Rucauf era ministro de Trabajo y también estaban las 3A. Esto quiere decir que fue una fiesta de la democracia durante un tiempo, pero cuando asumió Isabel, cuando murió Perón, asumió Isabel y después López Rega tuvo tanto poder, cambiaron las cosas también para los trabajadores. No solamente para un sector de la sociedad, a lo mejor los militantes más de izquierda, pero también para los trabajadores. Para todos nosotros. Es más, y es muy importante lo que voy a decir de López Rega y lo que significó. López Rega y Rodrigo. López Rega fue el brazo armado que después se incorpora a las Fuerzas Armadas, y Rodrigo es la política económica que va a ser Martínez de Oz y que nombra en el Banco Central a Singh, y que es la política que hace después con la dictadura. Esas dos herramientas, el terror y la política económica, se intentaron hacer en el movimiento popular. Y fuimos los trabajadores los que echamos a López Rega y a Rodrigo en la Plaza de Mayo el 27 de junio, que fue el día más importante contra esa política. O sea, no fue que a esos terroríficos lo echaron los sectores del poder, ¿no? Lo echamos el pueblo en la calle, hasta el punto que yo creo que ahí es donde empieza ya la decisión seria de que vienen y hacen un genocidio, que va a ocurrir el 24 de marzo formalmente, pero que ya empezaba antes, ¿no? Por eso el es día que empezó, sí, es el 27 de junio, pero hay que acordarse que el 20 de marzo de ese año, en Asindar, en Villa Constitución, donde dirigía Martínez de Oz, entraban las fuerzas de la represión, las 3A, la policía, el ejército, y ocupaba la fábrica e iba a hacer lo que después iba a ser para todos. Empezó la represión ahí y desaparecieron muchos compañeros, y detuvieron entre otros el compañero Alberto Piccinini, ¿no? La pregunta tiene que ver con la dictadura, porque no siempre durante la dictadura, no a todos los sindicalistas les fue igual. ¿Vos sentís que hay un rol específico de los sindicatos en la Argentina durante la dictadura? No todos fueron iguales. Hay algunos que negociaron con los dictadores, con los genocidas, y a lo mejor no la pasaron tan mal, otros hicieron negocios y otros la pelearon y la padecieron en su propio cuerpo. Sí, la diferencia del 55 al 76 es que los militares vinieron, los grupos económicos, cortaron la cabeza y decían, hay que cortarle la cabeza a la víbora y desaparece. Por eso sacaron a Perón. Nada más. Y intervinieron todas las FT y los sindicatos. Y apareció... Hay una frase, perdón que te interrumpa, muerto el perro se acabó la rabia. Y es mentira, mirá hasta el día de hoy. Entonces, en ese momento dejaron la vida, lo vital, los delegados de fábrica, de empresas, que fue la más importante del peronismo. Y esos delegados hicieron Huerta Grande, La Falda, el 1 de mayo, y volvieron a traernos al gobierno después de 18 años. Yo eso lo fui aprendiendo después, te diría. Lo mío era la experiencia práctica. Bueno, en el 76 hicieron otra cosa. Dejaron unos cuantos dirigentes. No intervinieron, desaparecieron algunos compañeros valiosos como Jorge Di Pasquale, ¿no? O Atilio López, pegaron 132 tiros, dirigentes importantísimos nacionales, pero fue a nivel de los delegados y activistas. Bueno, de los mismos, fueron pegados fundamentalmente en los delegados y activistas de fábrica, los militantes, ¿no? A mí me echaron del laburo, yo era secretario de la minería, me echaron. ¿De qué?
Y como me dijo un viejo en esa vuelta, a los delegados hay que hacer una agrupación, porque los delegados te eligen para una, pero sobre todo para las malas. Y tenés que ser igual. Y tuve que seguir siendo dirigente hasta que recuperamos la democracia y recuperamos el gremio. Pero el dirigente es reconocido por los trabajadores. Entonces me parece que ellos cambiaron eso. Y sí hubo, no hay la dirigencia sindical, hubo una política. Y ahí fui viendo, todavía no lo iba a entender muy bien, lo voy a entender después del 90, que en ese momento se gestó un tipo de dirigencia sindical que no solamente se vive como empresario, no solamente vive como empresario, sino que se volvió empresario. Su poder es ser empresario. Y otros somos dirigentes sindicales que creemos, yo ahora no lo soy, pero sí creía que somos los trabajadores que estamos ocupando una responsabilidad, no somos nada más que eso. El dirigente sindical no es una profesión, es una parte de una representación que te dan, que te honra, ¿no? ¿Cómo es ser dirigente de ATE? ¿Cómo es haber creado la CTA? Pero ¿cómo es ser dirigente de ATE? Que es distinto que otros dirigentes, porque son los trabajadores del Estado. Bueno, fíjate, el dirigente de ATE no significa que está ascendente, nosotros los echamos, le ganamos a un hombre que era estatal, dirigente estatal, que era muy amigo de Macera y que había sido autointerventor de nuestro gremio. Él duró toda la dictadura, nos echó del sindicato y volvimos con la democracia y le ganamos las elecciones. O sea, no te da indemnidad ser de un gremio o de otro, lo que te da es la potencialidad. Nosotros le ganamos a ese señor y a toda una representación que había. Y ahí empezamos a vivir una etapa realmente impresionante. Para mí, mi experiencia, era imposible pensar que iba a ser secretario general de ATE, te voy a ser sincero. Fui candidato porque creo que nadie quería ser porque no creían que podíamos ganar. Germán ganaba en Capital. Germán Abdala. Germán Abdala, un compañero con el cual empezamos a militar en la agrupación peronista Madolmos y trabajamos mucho. Y él estaba dentro de minería porque entró a lo último, antes de la dictadura. A mí me habían echado, así que teníamos esa relación y pudimos ir construyendo con muchos paternosters, compañeros de historia. No puedo dejar de nombrar a Héctor Guardiano, que para nosotros fue muy claro, Miguel Gacera, y aprendimos esa historia, nos sentimos parte de esa historia y bueno, y llegamos y abrimos la compuerta a la democracia. La democratización es la clave. Nosotros, para recuperar el sindicato, lo primero que tuvimos que hacer es recuperar la democracia. Entonces, no era una pelea sindical solo, era una pelea total. Era la lucha por la organización de los trabajadores y la lucha por los derechos humanos. O sea, ahora bien, lucha integral a la dictadura. Ahora bien, vos no sé a quién votaste en la época democrática. Estaba la fórmula de Alfonsín y estaba la fórmula del peronismo con Luder Vittel. ¿Habrás votado por Luder Vittel? Sí. Bien, era una fórmula rara, porque Alfonsín, parte de su campaña, había denunciado un pacto militar sindical, que uno podía sospechar que tenía algunas cosas ciertas, pero también era un gesto de campaña para ganar elecciones. Pero yo me pregunto, de las primeras cosas que decidió Alfonsín fue la ley Mucci. ¿Cómo te tomó la ley Mucci? Y estábamos peleando por recuperar el sindicato y no estábamos de acuerdo con la ley. Fue muy difícil esa ley, porque se había la posibilidad de abrir, democratizar, pero la ley planteaba más que la democratización, la división partidaria. La democracia no es tener, o la pluralidad sindical no es tener dos, para mí, no es tener dos dirigentes radicales, dos dirigentes peronistas, dos dirigentes de izquierda, dos dirigentes independientes. Y eso es una comisión, no. La democracia sindical es elegir a los mejores compañeros y compañeras de cualquier partido que sea. Es secundario. El sindicato tiene que ser autónomo.
de los partidos políticos. La ley Bucci quería sacar el peronismo del quería, no, más que querer, quería hacer acuerdos partidarios. Y se equivocó en eso. Nosotros decíamos, no queremos participar en intervenciones del sindicato, queremos que se democratice. Y esa ley a nosotros nos ayudó porque después de que se cayó, hubo veedores en la Junta Electoral. Y eso nos permitió, yo no puedo negar, a mí me reincorporan Liliana Zuno Alfonsín, a pesar de que estaba en las agrupaciones peronistas, estaba con Gualdini, Alfonsín nos reincorporó, llega al gobierno y volvemos a Minería y podemos participar. Así que fue una época de mucho auge, fue un debate muy interesante. Y el tema es, sí, yo no me enojo con que haya muchos sectores populares hayan pensado que era mejor esa perspectiva. Y a las luces vistas, está claro. Me acuerdo de un acto en Vélez Sarsfield, en la cancha que viste, dice, bueno, en el 45 liberación o dependencia, Braden o Perón y nosotros, el pueblo eligió a Perón. En el 73, liberación o dependencia y el pueblo eligió liberación. Y ahora es otra vez liberación o dependencia y nosotros elegimos dependencia, dijo Hitler. Me acuerdo. Es tremendo. Bueno, esa es la verdad. Entonces, por algo el pueblo abrió la compuerta a otra experiencia y a nosotros nos permitió asumir, y fue muy doloroso. Yo soy de Lanús, en ese momento estaba Armendáriz de gobernador, sí, además. Estaba Manolo Quindimil, candidato nuestro, y estábamos, ahora vienen los barrios más humildes, Villa Jardín, Montechingón, y van a venir los votos para el peronismo. Todo para Alfonsín. Sí, bueno, hay que aprender. El pueblo decide, y no es que está bien cuando nos votan a nosotros y está mal cuando son todos tarados porque votan a otros. No, hay que pensar seriamente en que, bueno, lo mejor que tenemos es el pueblo, al margen de que nos podemos equivocar, está claro, pero ese colectivo expresaba una cosa, y creo que abrió la compuerta, por eso después vino la renovación, los votos directos. No hay que tenerle temor a la democratización en todos los órdenes, en el sindicato, por supuesto, y en la política mucho más en la vida. Acá estamos en este ciclo de democracia siempre con Víctor de Genaro, uno de esos dirigentes sindicales que siempre está en la vereda de enfrente del poder de turno, pienso. Ahora, había varias preguntas que te dejé antes del corte, Víctor, y es, por ejemplo, ¿cómo era ser dirigente durante la gestión de Menem, que privatizó todo, que después llamó a Cavallo? ¿Cómo era ser dirigente teniéndolo a Menem y a las privatizaciones enfrente? Bueno, para mí fue la mayor crisis en lo personal. Por lo que pasó acá y lo que pasó en el mundo, digamos, para los trabajadores. Imagínate que nosotros resistíamos en la dictadura y pensábamos recuperar el gremio, pero eso hay que recuperar la democracia. Y después de recuperar la democracia, recuperar el gremio. Y después de recuperar el gremio, bueno, hay que recuperar la CGT. Y después de recuperar la CGT, recuperar el peronismo. Y después de recuperar el peronismo, decretar la felicidad. Era más o menos una estrategia de vida y de poder. Pero lo más grande es que recuperamos la democracia. Así. En realidad, más que la democracia, me gusta decir hoy las instituciones constitucionales. La democracia no es una forma de gobierno, es una construcción colectiva, que es una cosa distinta. Pero las instituciones constitucionales, recuperamos el gremio. Bueno, recuperamos la CGT con Guardini, es impresionante para mí. Vos imaginate ese pibe que estaba llegando a eso, era 10 años más joven que Guardini y 15 o 20 más joven que los demás. Recuperamos el peronismo que había perdido y la renovación había puesto. Recuperamos el gobierno. Llegamos, no decretamos la presidencia, todo al revés hizo Menem, una crisis tremenda. Dijo, Droni dice, venimos a privatizar todo lo que debiera ser estatal. Todo al revés. Tergiversó absolutamente todo. Fue una crisis muy grande. Y el sindicalismo, nos juntamos
y nos dividimos. Un grupo quedamos con Saúl Baldini y otro dijo, ahora que está Menem, un presidente peronista, tenemos que ser los garantes de la concreción de las políticas del gobierno. Donde es al revés. Si hay un presidente peronista, debería ser el garante de las políticas de los trabajadores. Cambiaban el sentido, la autonomía. Así que para mí fue el momento... ¿Eso se llamaban los gordos? Eso era la CGT San Martín, que surge ahí, donde eran los gordos. Lo llamaban los gordos más allá. Los gordos era simbólico. Sí, los gordos porque eran... Pero todavía no entendíamos que eran empresarios. Ahora sí, lo entendí después. Ahí se había ido construido lo que empezó la dictadura. No te olvides que la primera marcha contra Alfonsín que llenamos la Plaza Mayo fue el 23 de mayo del 85, después que Alfonsín viene de arreglar con Estados Unidos y firmar el primer stand-by, y dice economía de guerra, hicimos una marcha impresionante, y había 4 secretarios generales y 2 no pudieron hablar, que era Triaca y Baldassini, porque habían ido al juicio de las juntas militares y habían dicho que no le costaba, que había desaparecido. Dirigentes sindicales, la mayoría eran trabajadores. Así que fue la mayor crisis. Pero ahí sí te digo, y ahí corrijo una cosita, que decir, no corrijo, sino aclaro, que yo no soy sindicalista de profesión, sí soy un político. Yo primero fui peronista, después tuve la responsabilidad sindical, como ahora soy militante, sigo estando, militante popular, y soy concejal, no es mi profesión, esa es la responsabilidad que tengo. Y me parece que entender eso hizo que yo dijera, basta, eso no es acá. Y empezamos a transitar otro camino. Nos fuimos de todo eso y hicimos un congreso de trabajadores. Y ese congreso empezó a convocar, enfrentar a defender las privatizaciones, contra las privatizaciones. Y la primera gran lucha que dimos fue contra Caballo y la privatización del sistema previsional, que fue la CFJP, el gran negocio de la CFJP, que todavía se sigue discutiendo. Vos fijate que nos meten la mano a los jubilados como locos. Y en realidad, esos jubilados fueron lo que fueron las madres de Plaza de Mayo, los jueves, a la dictadura militar, de ética, fueron los miércoles de los jubilados a la democracia. Norma Pla. Sí, Norma Pla, ¿no? Hay un montón de compañeros que fueron parte impresionante de esos miércoles jubilados que hasta hoy siguen, ¿no es cierto? Quiero recalcar esto porque mucha gente no se lo acuerda. Norma Pla y los jubilados, incluso que lo hicieron llorar, Norma Pla, que se enfrentó con Caballo y hizo llorar, preguntándole cuánto ganaba su mamá como jubilado, no presentaba esa ley. Era el equivalente de los jueves de las madres de Plaza de Mayo. Los miércoles eran los compañeros que estaban ahí en la mesa coordinadora de jubilados, estaban dirigentes del primer nivel, ¿no? En ese momento, Zárate, los compañeros Pafundi, o sea que había un montón de compañeros. Pero yo me la rescato a Norma Pla. Pero Norma Pla era parte de todo eso. Yo te estoy diciendo que yo aprendí que no hay una sola, es todo un colectivo de los jubilados. Sí. Acordate que fue un movimiento espectacular. Papo, ¿te acordás que decía, no me toquen a la vieja, cantaba? Sí. Porque fue la represión que hubo y fue el embrión de una resistencia contra Menem, que termina en el 94 con la marcha federal, que recorrimos de todos los lugares del país y desembocamos en la Plaza de Mayo y convocamos un paro desde la Plaza de Mayo. Es increíble, lo más increíble es que paró el país. Eso es increíble, con lo cual los dirigentes podemos decir cosas, pero los que hacen los paros somos los trabajadores. Y los trabajadores dijeron, basta eso. Después ganó de nuevo las elecciones, otra vez, en 96 hicimos la marcha de Memoria, Verdad y Justicia, como todo empezó a hacerse el 24 de marzo, fue una pelea, una resistencia, y como vos decís, el nombre que unifica a ese PJ que entregó y a esa UCR que cambió su destino, se llama Caballo. Fue ministro de él y ministro de él. Fue la dolarización, fueron los grupos económicos. La dictadura no fue un pacto sindical militar, fue
un genocidio producido, como lo demostró en España la Corte Suprema a partir del juicio en Garzón, como un genocidio donde los grupos económicos y la Embajada de Estados Unidos produjeron una política destinada a empobrecer a Argentina. Se inventó el hambre, que la pobreza, que pasó de 6% en 3 años con Martínez II a 24%. Y no hay ningún gobierno de estas recuperadas instituciones que lo haya bajado a menos de 20%. Seguimos teniendo pobreza. Es una inmoralidad que esta institucionalización todavía no lo puede resolver. ¿Y cómo era defender a los trabajadores durante la época de la Rúa, durante la época después de Néstor Kirchner, después de Cristina? Y yo creo que esta decisión de dónde vos te ponés, yo creo que ser representante de los trabajadores tenés que tener autonomía. La etapa más difícil de defender a los trabajadores que yo tuve fue la época del genocidio, de la dictadura militar. Ahí también defendíamos a los trabajadores. Ahora, ¿y Macri? Y Macri lo mismo, es lo mismo que todas las políticas. Yo creo que lo más difícil de todo para defender a los trabajadores es dónde te pones. Si vos sos parte de los trabajadores, tenés que ser autónomo de los partidos. Dijiste algo interesante, esto de qué se hace si uno tiene o no tiene relación con el gobierno. Te quiero decir, dar un ejemplo. Algunos de nosotros pertenecemos a algunos sindicatos que durante la época de Macri eran muy interesantes porque las paritarias eran abrazo partido. Hoy, las paritarias, como los dirigentes coinciden con el gobierno de Alberto y Cristina, las paritarias no son abrazo partido, son una lucha mucho más dura porque enfrente hay alguien del mismo partido que los dirigentes. Pero a mí me parece que eso no se puede hablar en general. Hay que ir a los casos concretos. Esto ya es ser claro. Cuando entramos en crisis en el 91, dijimos, bueno, primero hay una nueva clase. Se cayó el socialismo. Sí. O sea, se acabó eso de que el socialismo es inexorable. Hoy es más fácil que los intelectuales digan que se va a acabar el mundo, el planeta, antes que se acabe el capitalismo. Antes de inexorable el anterior. Así que se nos cayó muchos años donde el socialismo era la mejor idea. Cada uno lo decía cómo, pero íbamos hacia eso. Bueno, fue difícil. Y acá la tradición del mejor, más todavía. Así que quedamos y empezamos a ver una nueva clase. Entonces la CTA, la central, empezó siendo un congreso y después terminó siendo central en el 96. Lo primero que entendimos fue que hay una nueva clase. Por eso a la CTA hay afiliación directa de quien vive de su trabajo, de quien vivió de su trabajo, puede ser jubilado, pensionado, o quien quiere vivir de su trabajo. Uno puede ser un desocupado, pero sigue siendo un trabajador, depende de sí mismo. Esa es una nueva concepción. Elección directa de autoridad en todos los niveles, pero sobre todo autonomía de los partidos políticos, del Estado y de los patrones. Esa autonomía es lo que distingue al verdadero sindicalismo de lo que yo creo que del otro. Y te pongo un ejemplo, fue a cortito tiempo, ¿no? Germán Abdala fue diputado nacional con Menem, que subió al mismo momento, en el 89. Sí. Al año siguiente votaba en contra de las leyes y decía, él es disciplinado hacia su clase y no hacia su partido político. No, yo no creo. Después a mí me tocó ser diputado y digo lo mismo. No creo. Uno no puede, por la disciplina partidaria, aceptar perjudicar a los laburantes. Y mucho menos dirigentes sindicales. Es lo que yo creo. Los otros son empresarios, ya te dije. Ahora la pregunta, Víctor, es ¿quién ha sido, de acuerdo a tu criterio, el mejor ministro de Trabajo que ha tenido la Argentina de la democracia, ¿no? Porque es un lugar difícil el Ministerio de Trabajo.
porque tiene que hacer un equilibrio inestable entre el gobierno, los empresarios, los trabajadores. ¿Quién ha sido un gran ministro de Trabajo? Bueno, pero yo, primero, en todos estos años, yo te diría que hay distintos tipos. Y el Ministerio de Trabajo se ha ido convirtiendo en un socio menor del Ministerio de Economía. Ah, mira. Y entonces ha cambiado su esencia. Cuando en el 45, en el 46, se transforma, en el 45, en realidad en el 44, de secretaría, de dirección a secretaría, pero él dice, los empresarios tienen poder, necesitamos empoderar. Esta secretaría tiene que ayudar a los laburantes. Saca el estatuto del peón rural el 17 de octubre del 44, un año antes. Estaban todos locos los señores del campo y los poderosos. ¿Cómo va a tener estatuto? ¿Cómo va a tener lugar donde dormir, luz? No. Así que el ministerio tiene que ayudar, o la secretaría o el ministerio, no importa la palabra, tiene que ayudar a igualar condiciones. Acá el Ministerio de Trabajo funciona como la Secretaría del Ministerio de Economía. Primero se discute la economía y después se ve lo que se puede hacer. Y los ministros de Trabajo son empleados del Ministro de Economía. El Ministro de Economía, ¿de quién depende? De los acuerdos internacionales. Termina defendiendo. Me tocó en la época de Alfonsín, yo iba a discutir con una participación en la época de Roulet, que era un hombre excelente, que venía a discutir la modernización del Estado, iba a discutir las paritarias, iba a discutir un proyecto de cómo democratizábamos el Estado, y éramos de pensamiento distinto, pero estábamos pensando en un Estado para los argentinos, democratizado. Íbamos a firmar, volvíamos, pero se paró porque venían de firmar el stand-by con Estados Unidos y el aumento iba a ser del 9%. Entonces el ministro de Trabajo dijo, muchachos, no se puede. 9% es con Estados Unidos. Entonces, el Ministerio de Trabajo tiene que ser diferente. Por supuesto que tiene que haber un gobierno, un Estado democratizado. Es más, uno va aprendiendo. Cuando nosotros recuperamos el gremio, pusimos fortalecer el Estado para liberar la nación, que era la contracara de achicar el Estado, como decía, para agrandar la nación. Para agrandar la nación, que decía Martínez de en realidad fue endeudarla. Bueno, hoy pienso que hay que democratizar el Estado. No hay que fortalecer. Hoy está fortalecido y la mayoría de las inversiones las lleva la policía, el ejército, otro tipo de actitudes. Los grandes empréstitos, el pago internacional y la educación queda atrás. La investigación, la salud. Bueno, entonces me parece que hay que democratizar el Estado, hay que inundar de pueblo el Estado. Y eso es lo que sueño, por algo me estoy todavía queriendo que en Lanús, el pueblo de Lanús vuelva una comunidad a dirigir su vida. Volvamos a ser una comunidad feliz y para eso me parece que vale ese proceso de democratización permanente. La última pregunta, porque nos quedan pocos minutos. Víctor de Genaro, ¿a quién pondría en un cuadrito de honor como ejemplo de demócratas, mujeres, varones, lo que quiera? Necesitamos 4 o 5 personajes que vos hayas conocido y que ojalá sean contemporáneos, no sean históricos, que merezcan estar los vamos a poner en un cuadrito de honor. ¿A quién ponemos? Bueno, 3 personas y me vas a permitir una licencia. A ver. A nivel de nuestro país. Sí, nuestro país. A Nora Cortiña y Adolfo Pérez Esquivel. Bien. Son un emblema de todo eso. Quizás en el movimiento obrero había muchos, pero no tengo duda que Saúl Gualdini es un demócrata total y absoluto y lo demostró en toda su vida. No importa los pensamientos, pero Nora Cortiña, Adolfo Pérez Esquivel, Saúl Gualdini son
personalidades que en su vida transmitían la convicción de que es entre todos y que aceptaban lo de los demás, el compromiso, ¿no? Y sí, yo creo que hay que reivindicar al pueblo, la gran foto. Y lo pongo en dos cosas. Yo creo que la democracia la habíamos recuperado en el 30 de octubre, las instituciones. La democracia la recuperamos el 19 de diciembre a las 12 de la noche con el pueblo argentino que salió a las calles en 2001 para decirle no al estado de sitio. Ese día, en el 2001, yo sentí que ahí sí terminó la dictadura genocida. Venía un problema, todavía lo tenemos, hoy no sabemos cómo hay, y la democracia está en pleno. Y si hay algo que el pueblo argentino nos enseñó, y quiero reivindicarlo, es que a pesar de que cualquiera de nosotros podía haber justificado una madre, un padre, un hermano, un tío, un amigo que tomara represalia por manos propias, no hay un solo hecho de violencia contra los asesinos y los genocidas. Queremos que terminen presos porque son los responsables. El pueblo argentino no tomó justicia por mano propia. Es el acto de mayor amor y de aceptación de que es en democracia. Queremos que se terminen para siempre, pero democráticamente. El pueblo argentino, Pérez Esquivel y Nora Cortina y Saúl Ubaldini. ¿No agregamos a nadie más? Millones te podrían. No, yo iba a agregar uno, o una. Iba a agregar a Germán. Es injusto porque... Sí, siempre son. Siempre, claro. Es un punto arbitrario, es que todo es arbitrario. Claro. Yo lo pondría a Germán Ostala. Bueno, ese es mi amigo el alma. Bueno, pues. ¿Y sabes a quién pondría? A Marta Maffei, la pondría, porque me parece que... sí, y para poner también otra mujer. Víctor, yo te agradezco mucho porque nos diste a toda esta audiencia enorme de Radio Nacional, una mirada diferente, porque no venís a nacer y tenés una mirada diferente del pueblo, de los dirigentes y de la política. Gracias, gracias, gracias. No, gracias. Hasta la próxima. Gracias.